Uno de los acontecimientos más significativos de nuestra historia democrática, sin duda, lo constituye la Guerra de Abril de 1965. Así es, por lo que representó para la dominicanidad, para las futuras generaciones, ese golpe de Estado a la democracia que representó el golpe al profesor Bosch y lo que degeneró. Vamos a ver un programa especial preparado para todos ustedes. Así es, hoy vamos a contar con importantes entrevistas con personalidades, historiadores que van a profundizar sobre este tema y este capítulo de gran significación para la historia de nuestro país. Hemos decidido buscar respuesta a aquellas preguntas que han surgido a través de la historia sobre lo acontecido durante toda esa fecha y lo que ha significado para nuestra vida democrática. Por lo que invitamos a todos ustedes a disfrutar de este programa especial en honor a la gesta de abril de 1965. La Guerra Civil Dominicana de 1965 constituye uno de los hechos más relevantes en la historia reciente de la República Dominicana. El conflicto se inicia cuando un grupo de oficiales jóvenes se propone restaurar el gobierno constitucional del destituido presidente Juan Bosch, primer gobierno elegido democráticamente en las urnas tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El profesor Juan Bosch es derrocado 7 meses después de haberse juramentado como presidente constitucional de la República por una facción de las Fuerzas Armadas liderada por Elías Wessing y Wessing. Esto sucede tras la promulgación de la Constitución de 1963, que establecía, entre otras cosas, la libertad religiosa y de expresión, la libertad política, el derecho a la vivienda, la igualdad entre hijos naturales y los nacidos bajo matrimonio, así como el retorno de los disidentes políticos y exiliados durante el régimen trujillista. El sábado 24 del mes de abril de 1965 se sublevaron los campamentos militares 16 de agosto y 27 de febrero, dando el golpe de Estado al triunvirato. El gobierno de Donald Lee Cabral, a quien nadie salió a defender, más fue respaldado por el partido del PRD y el pueblo, que pidió el retorno del profesor Juan Bosch y la Constitución del 1963. La batalla del Puente Duarte fue una de las más sangrientas, pero al final de la misma, las tropas reaccionarias de Wessing y Wessing fueron derrotadas, obligadas a volver sobre sus pasos por los militares liderados por Caamaño. Fue tan formidable la participación popular que muy pronto el aparato militar irregular quedó virtualmente desarticulado por las acciones militares del pueblo en armas. Fue tomada la fortaleza de Los Amen, donde se encontraba la odiada Policía Nacional en su versión de los cascos blancos. En el momento en el que los constitucionalistas, quienes ya habían derrotado en Santo Domingo a las tropas regulares, se preparaban para el ataque decisivo de San Isidro, base aérea en donde se encontraban concentradas las tropas del CEFA, dirigidas por Wessing y Wessing y el general Benoit, estos temerosos solicitaron a los Estados Unidos su intervención militar para evitar un supuesto peligro comunista. El 28 de abril, los Estados Unidos intervinieron en el país activando la operación Power Pack. El presidente Lyndon B. Johnson envió una fuerza que ascendía a más de 40.000 militares para garantizar la seguridad en Santo Domingo y para restablecer el orden. Johnson había actuado con la firme creencia de que los constitucionalistas estaban compuestos por comunistas y que por lo tanto no se podía permitir que llegaran al poder. Las tropas de Estados Unidos establecieron de inmediato un cordón de seguridad dividiendo la zona en 2 zonas, cercando la parte constitucionalista y a todos sus combatientes que encontraban en la parte baja de la ciudad en la zona rebelde, denominaron Operación Limpieza al operativo. El 1 de junio se celebran las elecciones para elegir un nuevo presidente entre los candidatos Joaquín Balaguer y Juan Bosch, ganando Joaquín Balaguer con el Partido Reformista. Caamaño desde Londres afirmó: las tropas de ocupación en Santo Domingo en el proceso electoral tienen que haber influido obligatoriamente en las elecciones. No puede haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. José Francisco Peña Gómez confirmó que hubo fraude e impugnó las actas en la provincia de Barahona. El pueblo se lanzó a las calles diciendo que hubo fraude. Esta intervención terminó el 21 de septiembre de 1966, fecha en que se completó la retirada de tropas de la llamada Fuerza Interamericana de Paz, y con el ascenso del doctor Joaquín Balaguer a la presidencia de la República el 1 de junio de 1966. Programa especial desde la Fortaleza Osama sobre la gesta histórica
de abril de 1965 y pues, contamos con la presencia de un historiador, que también es el encargado de investigación del Archivo General de la Nación, vive con su presencia Álvaro Camaño. Muchas gracias, Julio, por esa invitación y felicitándolo a ustedes porque veo que están tomando en cuenta lo que la memoria histórica piensa borrar, que es la revolución de 1965, aunque muchos le llaman guerra, patria, yo le llamaría revolución por la connotación de ella y el impacto que creó en la sociedad dominicana. Precisamente, ¿qué significado tiene esa gesta de abril para la historia dominicana? Bueno, 1965 fue la expresión más alta del pueblo, luchando por el Estado de Derecho y por la reposición del primer proyecto democrático popular que el país se dio después de haber ajusticiado y descabezado la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Quiere decir que el hecho de que el pueblo tomara las armas para imponer el Estado de Derecho, la Constitución del 63 y el gobierno de Bosch es el acto más significativo del siglo XX en República Dominicana. ¿Cree usted que los argumentos que utilizaron los estadounidenses para intervenir en nuestro país eran válidos? Bueno, los norteamericanos prácticamente repitieron los mismos argumentos que usaron en 1916 cuando invadieron República Dominicana por vez primera. Y era el argumento de que venían a salvar vidas. Y aquí de que también venían a salvar vidas, pero luego argumentaron que el movimiento constitucionalista estaba dirigido por comunistas, facilitando el 5 de mayo una lista de aproximadamente 54 comunistas y que prácticamente se iba a repetir una nueva Cuba. Disfrazaron todo para venir a armonizar, mas sin embargo fue una invasión unilateral que causó un trauma increíble en el proceso que se estaba dando y marcaron con fuego y sangre lo que fue el libérrimo destino del pueblo a buscar las propias soluciones a los problemas que se habían generado por el derrocamiento del gobierno de Bosch, que también contó con el apoyo norteamericano. Profesor, República Dominicana año 2016, cuando vemos en retrospectiva la revolución de abril al día de hoy, ¿sirvió de algo el esfuerzo de esos cientos de dominicanos encabezados por Camaño que dieron sus vidas por esta revuelta? Yo entiendo que sí. Lo primero es que a partir de la revolución del 1965 no se ha vuelto a gestar en República Dominicana un nuevo golpe de Estado. No se han atrevido a interrumpir el proceso democrático y hemos ido caminando hacia la institucionalidad. Ahora, debemos reconocer que en ese interreno tuvimos 12 años de una dictadura ilustrada que reprimió y asesinó a cientos de dominicanos y que la sangre que se derramó también ahí fue una reconfirmación de lo que venía desde 1965. Hoy tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo como el espacio libre que conoció este país a partir de 1965, cuando el movimiento renovador introdujo cambios significativos en la Universidad Autónoma, sacando a los reaccionarios de dicho recinto y dándole al pueblo una universidad autónoma defensora de los derechos más altos del pueblo dominicano y protectora de la democracia y el Estado de Derecho. Creo que sí, que valió la pena, y el hecho de tener ahora mismo un pueblo dominicano con libertad, con Estado de Derecho y respeto a las libertades públicas es fruto de esas luchas que se dieron en 1965 y que han continuado hasta el día de hoy. Claro que valió la pena, pero espero que una situación como esa no se vuelva a repetir. Ahora, si hay que defender la soberanía nacional contra cualquier potencia extranjera, no solo los que quedan vivos de ese periodo lucharán, sino ustedes también y el pueblo dominicano. Y así lo creo. Restaurar el gobierno democrático de Juan Bosch y la Constitución de 1963. Surgen muchas opiniones, incluyendo cuál fue el rol de Bosch. Se ha calificado hasta de cobarde por entender que no jugó un rol protagónico en ese proceso. Julio, yo he dicho que a raíz
del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, el país entró en lo que se conoce como una crisis de la dominación oligárquico-burguesa, en donde los grupos que surgieron en 1961 para controlar los mecanismos del poder en República Dominicana luchaban prácticamente en una lucha casi de carácter antagónico. La Unión Cívica luchaba por la destrujillización, Balaguer prácticamente encabeza el neotrujillismo, Bosch aplica la consigna de borrón y cuenta nueva y llegó a señalar que el trujillismo no era un peligro para la democracia dominicana por cuanto los trujillistas y las propias Fuerzas Armadas fueron víctimas de la dictadura. Estaba el 14 de junio, por otro lado, el Movimiento Popular Dominicano, el PSP y otras fuerzas. Esas fuerzas en lucha llegaron a producir en el país lo que fue el primer Consejo de Estado que lo encabezó Joaquín Balaguer. La lucha interna en el Consejo de Estado y los cívicos por el control del poder y querer sacar a Balaguer fuera del Consejo de Estado dio por un hecho de que Balaguer, aunque muchos lo niegan, sí se dio un autogolpe de Estado, instalando en el poder una junta cívico-militar. La reacción del pueblo fue una huelga de 48 horas, movilizaciones populares y un contragolpe que instala de nuevo el Consejo de Estado, pero sin Balaguer, sino con Rafael Fello Bonelis. Ese nuevo Consejo de Estado, su misión era organizar las elecciones, que la ganó abrumadoramente Juan Bosch. Pero dentro de ese periodo, Juan Bosch le fue prácticamente torpedeada la candidatura. Se planteó que Bosch no podía ser presidente porque la Constitución establecía que tenía que ser hijo de padres dominicanos y haber residido interrumpidamente por 10 años en el país. Y Bosch tenía aproximadamente 20 años fuera. Hubo que conciliar una reforma constitucional para que Bosch pudiera pasar esa, vamos a decirle, esa cerradura que le estaba poniendo el Consejo de Estado. Lo otro fue lo del voto. Bosch eligió el color blanco, que enseñar el voto del PRD, y se argumentó de que no había fondos ni presupuestos para emitir el voto blanco, que todos serían blancos, y Bosch se paró, como dicen, y hubo que diversificar el voto y darle el voto blanco a Bosch y los colores a los otros. Y aún así, Bosch ganó con más del 62%. Ahora, a Bosch lo van a derrocar por lo avanzado fundamentalmente de la Constitución de 1963. Esa Constitución planteaba ponerle un stop al latifundio. Inclusive decía que extranjeros no podían tener tierras en el país, cuando hoy las playas y prácticamente medio país pertenece a transnacionales y a corporaciones extranjeras. Bosch planteó la libertad sindical, el derecho a la huelga. Bosch planteó especializar parte del salario de los empleados públicos, de los empleados privados, para que se convirtieran en acciones de las empresas y pudieran de esa forma participar en los beneficios de la empresa y en el capital social. Quiere decir que los empresarios enfrentaron a Bosch, los terratenientes enfrentaron a Bosch. La iglesia decía que Bosch era comunista y los norteamericanos estaban detrás y los militares también. Quiere decir que a Bosch lo van a derrocar, pero Bosch en su dignidad se dio cuenta de que había una conspiración y Bosch decía que no había prueba, pero el hecho de que a Bosch se le pidiera que reprimiera el movimiento revolucionario a los comunistas y Bosch plantear que jamás la libertad perecería en su gobierno, dice la estatura moral que tenía y la convicción de que el proyecto democrático popular era lo más viable para este pueblo y por eso no transigió, prefirió que lo derrocaran a bajar en un sentido la línea de acción por la libertad y por la democracia que él llevaba. Yo no creo que fuera un cobarde, al contrario, fue muy valiente, que inclusive ofreciéndole ayuda para contrarrestar el golpe de Estado, la desestimó. Tenemos que hacer un breve contacto de publicidad en este programa especial sobre la Revolución de Abril del 65, pero vamos a ver qué opinan importantes expertos y historiadores de la República Dominicana, Roberto Casá y Juan Daniel Balcácer, sobre estos puntos que hemos estado debatiendo en este momento. La verdad es que no entiendo de dónde sale el calificativo de cobarde. Realmente es muy cómodo sostener ese punto de vista respecto del profesor Juan Bosch, y eso significa no reconocer su condición de líder indiscutible de la Revolución de Abril en tanto símbolo político
de ese movimiento. Recordemos que el profesor Bosch estaba exiliado del país. Una cosa es no haber sido posible regresar en esa circunstancia y que el pueblo continuara la lucha precisamente para devolverle el poder legítimamente obtenido en las urnas de 1963, y otra es pensar que se trató de un acto de cobardía. Vos vivís en Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos. Hace 2 noches me evocaba un amigo que iba a ver a Bosch todos los días, cómo él estaba custodiado por agentes del FBI. Bosch era un prisionero en los Estados Unidos. Era materialmente imposible, desde todo punto de vista, de que él se trasladara en esos momentos a territorio dominicano. El que acusa a Bosch de cobardía o de inconsecuencia por no haber venido en los días de abril del 65, sencillamente está diciendo un despropósito.